Listo. Es el tema de bases ortonormales y proyecciones en Rn. Antes de continuar pues el tema como tal, les decía que debemos tener en cuenta algunas definiciones, por más sencillas que parezcan, las vamos a estar usando a través de todo el proceso de Gram-Schmidt. Y son las siguientes. Primero, lo que es la magnitud de un vector. Recordemos pues que un vector es simplemente un arreglo con n entradas y a mí me interesa conocer la magnitud, es decir, el tamaño, lo que mide, etcétera. Y esa magnitud nosotros la podemos encontrar con esta fórmula. Y esta fórmula nos dice que la magnitud de un vector v va a ser igual a qué? A yo tener una raíz cuadrada y en esa raíz cuadrada voy a hacer una suma y voy a sumar todas las entradas del vector. Pero, pues aquí vemos que cada entrada está elevada al cuadrado. Si por ejemplo yo tengo el vector 2, 2, entonces esto me queda la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esa sería simplemente la magnitud. Y recordemos que más adelante vamos a usar el concepto de vector unitario y simplemente es un vector de magnitud 1. Es decir, que yo a sacar la raíz de la suma de las componentes del vector al cuadrado, eso me va a dar 1. Eso sería un vector unitario. Y bueno, ya otros tipos de vectores, tenemos por acá lo que son los vectores ortogonales y los vectores, estos nos dicen, dos vectores son ortogonales si el producto punto entre estos dos es cero. Que en geometría vectorial también veíamos que eso geométricamente se forma pues como un ángulo de 90 grados, pero acá en álgebra lineal nos interesa es que el producto punto sea cero. Ese es el criterio que vamos a usar para determinar si un par de vectores son ortogonales. Y luego con estas dos definiciones que acabamos de tener, podemos definir lo que es un conjunto ortonormal. Y un conjunto ortonormal es un conjunto de varios vectores en el que todos los vectores son unitarios, es decir, tienen magnitud 1. Y todos los vectores también son ortogonales, es decir, que cada que yo multiplico un par de vectores de ese conjunto, el producto punto me va a dar 0. Eso es un conjunto ortonormal que además de ser ortogonales los vectores individualmente son unitarios. Bueno, por acá tenemos la fórmula del ángulo entre dos vectores, pero pues creo que no la vamos a usar. Pero igual ahí se las dejo en la teoría. Y bueno, ahora sí, vamos a mirar esto, lo que es la proyección ortogonal de un vector sobre un espacio vectorial. Acá debemos diferenciar entre dos conceptos o dos tipos de proyecciones, y es la proyección de un vector sobre un espacio vectorial y la proyección de un vector sobre otro vector. Esas son cosas diferentes que las vamos a estar usando en este tema de bases ortonormales. Así que primero vamos a definir lo que es la proyección ortogonal de un vector sobre un espacio vectorial. Entonces acá tenemos teóricamente que nos dice sea H un espacio de Rn. Recordemos pues que aquí estamos trabajando en Rn, no me interesan los demás espacios. Con base ortonormal, H tiene esta base ortonormal B con U vectores y sea V un vector de Rn que no pertenece al espacio H. Es decir, ese vector está por fuera de ese espacio. Entonces, la proyección ortogonal del vector v sobre h está definida de esta manera. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar el vector v, que es el que yo quiero proyectar, y lo voy a multiplicar un producto punto por u sub 1, y el resultado de esa multiplicación la voy a multiplicar por fuera por u sub 1. Y lo mismo v por u2 y afuera por u2, y así hasta todos los vectores de la base. Entonces aquí estamos implícitamente diciendo que yo puedo proyectar un vector sobre un espacio vectorial siempre y cuando el vector que yo quiera proyectar no pertenezca al espacio. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si a mí me piden más adelante, calcule la proyección de tal vector sobre el espacio vectorial. Antes de yo irme a aplicar toda esta fórmula, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ir, bueno, lo primero que tengo que determinar es, ¿será que el vector pertenece al espacio? Si el vector pertenece al espacio, ustedes van a concluir, no, no se puede calcular la proyección del vector v sobre el espacio h. Si no pertenece al espacio, ahí sí pueden calcular la proyección. ¿Listo? Eso lo tengan muy en cuenta siempre. Primero miren que ese vector que van a proyectar no pertenece al espacio vectorial. Y en esta fórmula que yo tengo acá,
vean que está sin dividirse como por la magnitud o algo así. He visto la fórmula en los libros. ¿Por qué tengo esta fórmula en esta forma? ¿Vale? Como esa redundancia de palabras. Y es que yo aquí de antemano estoy diciendo que la base es ortonormal. Para yo poder usar esta fórmula así, yo tengo que asegurarme que la base del espacio H que estoy usando para calcular la proyección del vector sea una base ortonormal. Y así nos evitamos pues hacer unas divisiones y creo que han visto también la fórmula, que eso está dividido por algo. Si no estoy mal, es como por la magnitud de U sub 1, de U sub 2 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Eso. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy trabajando con, vector, con una base ortonormal, recordemos que una base ortonormal es un conjunto ortonormal. Y un conjunto ortonormal, ¿verdad? Que yo les decía por acá, son vectores unitarios. Entonces acá dividir por la magnitud de los vectores es dividir por uno. Y eso pues no nos afecta matemáticamente, así que por eso la fórmula queda de esta manera. Pero siempre tengan en cuenta, cuando vayan a hacer proyecciones ortogonales, ustedes están proyectando sobre una base ortonormal. Esa es la importancia pues de la base ortonormal que vamos a darle en este curso y es que me permite calcular proyecciones sin tener que dividir entre la magnitud. Además pues que eso tiene otras aplicaciones, pero en este caso en concreto vamos a tomarlo de esa manera. Y luego por acá, pues, recordemos que teóricamente lo que pasa es que cuando yo estoy proyectando, por allá me resulta este vector, que V menos la proyección de V sobre el espacio vectorial es perpendicular a la proyección del vector sobre el espacio. Y también es perpendicular, pues, al espacio. Eso es un enredo, así hablándolo. Pero aquí, pues, teóricamente se nos dice que el vector resultante de esta resta de yo restarle a un vector su proyección sobre un espacio es un complemento ortogonal de H. Eso es lo que estamos diciendo acá. Que más adelante vamos a ver también cómo, por ejemplo, hallarle una base al complemento ortogonal de un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, por acá, hablando de complementos ortogonales, tenemos el complemento ortogonal de un espacio H, está definido como el conjunto de vectores X, tales que al yo multiplicarlos por los H, eso me da 0, es decir, el producto punto es 0, por tanto, ortogonal. Y bueno, entonces tenemos estas propiedades, por así decirlo, y es que el complemento ortogonal de H es un subespacio de Rn. Y la intersección entre esos dos espacios es 0 y la suma de las dimensiones es n. Es decir, la dimensión del Rn sobre el cual estamos trabajando. Esto tengan en cuenta, aquí tenemos como una especie también de teorema de la dimensión que podríamos ir comprobando más adelante, cuando vayamos las bases para H y para el complemento ortogonal. Bueno, por acá tenemos algunas propiedades y es que como yo estoy trabajando con bases ortonormales, a mí me interesa tener vectores unitarios. ¿Y cómo yo normalizo un vector? ¿Cómo lo vuelvo de norma 1? Es simplemente tomar el vector y dividirlo por su magnitud y eso me da un vector unitario. Bueno, por acá tenemos otras propiedades que me dicen que todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente. Aquí estamos hablando de vector ortogonal, sin normalizar pues los vectores. Y todo conjunto ortogonal de n vectores es base. El valor absoluto del producto punto de dos vectores siempre es menor o igual al producto de las magnitudes. Y tenemos esto que es lo que llamamos el teorema de la proyección, y es que para cada vector v que está en Rn, existen únicos vectores, un h minúsculo en el espacio H y un p en el complemento ortogonal. Tal que yo puedo escribir el vector v que no pertenece a H, recordemos ese detalle, v no pertenece a H, yo lo puedo escribir como la suma de dos vectores y cada uno de esos vectores, uno pertenece a H y el otro pertenece al complemento ortogonal de H. Y pues eso se calcula, H se calcula como la proyección de v sobre H y el P se calcula como la proyección de V sobre el complemento ortogonal de H. Más adelante, pues yo he visto ese ejercicio, cae muy fácilmente en un parcial que les piden calcular los vectores H y P, tales que tal V se puede escribir como la suma de ellos. Internamente están ¿qué? Pidiendo calcular una proyección de un vector sobre un espacio.
Pero cuando a mí me están pidiendo calcular proyecciones, en el fondo me están pidiendo ¿qué? Conjuntos ortonormales, por esta definición de acá. Un conjunto ortonormal. Y bueno, pues tenemos otras notas por acá, que los vectores de las bases estándar son unitarios. El producto punto entre un vector consigo mismo es lo mismo que su magnitud al cuadrado. Y las bases estándar son bases ortonormales. Tengan esto en cuenta. Y listo. Ya teniendo todo este contexto teórico, podemos pasar al famoso proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Y aquí yo les voy a dejar como un paso a paso para que lo tengan siempre en cuenta. Esto les va a funcionar siempre. Entonces nos dicen, sea la base B igual a una base que tiene un B1 y un B2. Generalmente en el parcial o van a trabajar en R2 o si les son muy de malas, trabajan en R3. En R4 ya no creo, pues. Ustedes estudian bien este caso, el caso de R2 y el caso de R3. Alguno de esos dos les va a salir. Entonces, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es un proceso que me permite construir una base ortonormal a partir de una base cualquiera. Entonces, la base cualquiera general sobre la que estamos trabajando es una base B que tiene vectores V1 y V2. Y el proceso nos dice lo siguiente. Primero, normalizo a V1. Y el resultado de la normalización lo voy a llamar U sub 1. Ese es el primer paso. Lo segundo es, le resto V2, es decir, el segundo elemento de la base, le resto la proyección ortogonal de él sobre U1. Y ven que aquí es lo que yo les decía. Una cosa es proyectar un vector sobre otro que proyectar un vector sobre un espacio vectorial. Aquí me están pidiendo específicamente que a V2 le resto la proyección de V2 sobre U sub 1. Es esto que tengo escrito acá de esta manera. Y eso resulta un vector V2'. Y luego, bueno, la fórmula. Entonces la fórmula de la proyección de un vector sobre otro es esto. Vean, ustedes van a hacer la multiplicación, el producto punto entre V2 por U sub 1. Y eso por fuera lo multiplica por U sub 1. Pero en este caso, como U sub 1 yo sé que es unitario, pues no es necesario hacer esta división. Solo que yo sé que hay estudiantes que se saltan este primer paso. Lo que no, el primer paso como que lo hacen a lo último, pero yo les recomiendo siempre que lo hagan aquí de primero. Lo primero es normalizar un vector para que pues no tengan que dividir por acá. Listo. Tercer paso, normalizar V2', es decir, este vector resultante de acá. Y luego de tenerlo normalizado, ya tenemos la base ortonormal que está formada por ¿quién? Por U sub 1 y por U sub 2. Entonces, por acá, teóricamente, lo que pasó fue que el vector V2' es ortogonal a V1 y a U sub 1. Y por tanto, la conclusión de eso es que U sub 1 y U sub 2 son ortogonales. Y al ser vectores ortogonales y a su vez ser vectores unitarios, forman un conjunto ortonormal. Y recordemos que un conjunto, pues, desde que sea ortogonal, ya es una base. Y si es ortonormal, pues sigue siendo base. Por eso es que este proceso nos funciona para uno obtener una base ortonormal. Y lo mismo va a ser cuando yo estoy trabajando en R3. Lo primero es normalizar a V1, luego a V2 le resta su proyección sobre U sub 1, normalizamos ese vector resultante y luego al tercer vector le resto la proyección no ortogonal de V3 sobre U1 y también sobre U2. Entonces vean que aquí es lo mismo, le resto y luego le resto la otra. Si fueran R4, entonces a uno le restaba A sobre U sub 1, sobre U sub 2, sobre U sub 3. Entonces vean que eso es como un patrón que uno iba restando proyecciones siempre. Luego se normaliza y listo. Ahí termina la base ortonormal. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la teoría, algo que les gustaría aclarar antes de pasar al ejercicio. Exacto, ustedes van restando. A ver, por ejemplo, acá en el caso de R3, uno V1 lo normaliza y listo, ese cae quietico. Sigo con el siguiente, entonces a V2 le resto
la proyección de V2 sobre U1, hasta ahí. Luego al tercer vector le resto la anterior y la anterior. Al cuarto, la anterior, la anterior, la anterior, y así pues. Miren que acá solo se le resta una, pero al siguiente ya se le restan dos. Listo. Entonces, si no tienen preguntas de esta parte, yo creo que podemos pasar al ejercicio. Este ejercicio lo voy a hacer lo más completo posible. Yo voy a compartir acá desde el computador. Les comparto desde la tablet. Sí, claro, yo se los mando. Con mucho gusto. Ahora sí, vamos a ver por acá. Me sorprende que hoy tengo bien el internet. Vamos a ver por aquí. Listo. Estoy haciendo un recuento, muchachos, de los temas. Ya vimos espacios fundamentales de una matriz, vectores, coordenados y cambios de base. Y hoy vamos a terminar pues el tema de bases ortonormales. Esperemos el miércoles hacerlo de mínimos cuadrados, listo. Y el próximo lunes hacemos un taller general. Si quieren, pues tienen ejercicios por ahí que consideren son tipo parcial, me los pueden mandar por el grupo. Si no, yo también tengo ejercicios, no tengo inconvenientes. Ahora sí, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dan un subespacio H, que estamos trabajando en R3, y además nos dicen, bueno, H está definido por esto, X menos Y más Z igual 0. Entonces acá creo que no podemos confundir lo siguiente. Cuando tenemos una base de dos vectores, no necesariamente estamos trabajando en R2, pero tenemos dos vectores y entonces ahí aplicamos pues Gram-Schmidt con dos vectores. Si la base tiene tres vectores, pueden ser tres vectores de R2 o tres vectores de R3 o tres vectores de R4, pues no me importa. El proceso que yo les dejé allá se fija en el número de vectores que hay en la base, no en la dimensión, ¿listo? Para que no confundamos eso. Entonces por acá, vean que tenemos un H que no es todo R3, este subespacio no es todo R3, pero sus vectores son de R3. Y tengo esta fórmula y de ahí yo voy a mirar pues cómo se define. Y si me quedan dos vectores, pues aplico Gram-Schmidt para dos vectores. Pero sabemos que esos dos vectores son de R3. Eso es independiente. Listo. Entonces ahora sí, tengo el subespacio H que se define por esta ecuación. X menos Y más Z es igual a 0. Y además me dan un vector V y ese vector V es 1 menos 1, 2. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo primero hallar una base ortonormal de H. Segundo, hallar una base para el complemento ortogonal de H. Recordemos que esto se lee complemento ortogonal de H y también es un subespacio vectorial. Eso se los mostraba yo en la teoría. Y lo tercero es, halla los vectores P y Q, tales que P pertenezca a H y Q pertenezca al complemento ortogonal de H. Y bueno, por acá falta escribir. A ver, vectores tales que. Y pues que yo pueda escribir a quién y que el vector V que me dieron, yo lo pueda escribir como la suma de P más Q. En algunos casos van a encontrar que hay el vector H y el vector X, pues pueden tener nombres. Lo que a mí me importa es mirar qué nombre le dan al que pertenece a H y qué nombre le dan al que pertenece al espacio complemento ortogonal. Y para determinar esa forma, ¿listo? Porque este se calcula de una manera y este se calcula de otra manera, ¿listo? Ok, entonces vamos a empezar. Esperemos pues que el tiempo que tenemos nos alcance para desarrollar estos tres puntos. Bueno, entonces primero que vamos a hacer es la base ortonormal.
¿Qué pasa? Para yo poder encontrar una base ortonormal, yo necesito conocer una base cualquiera del espacio. Y ven que acá no me están dando una base. Así que, muchachos, implícitamente aquí nos está tocando calcular base. ¿Cómo? Eso es tema, muchachos, del primer parcial, pero vamos a hacerlo, claro está. Repasen muy bien eso. Repasen cómo encontrar bases. Listo, entonces recordemos cómo hallamos una base cualquiera. Vamos a poner primero el primer paso dentro de eso. Entonces 1.1, hallar una base cualquiera, muchachos, cualquiera, para H. Y con esa base que encontremos es que vamos a hallar la ortonormal. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos vamos a pegar? Mira, yo volteo, un momentico. Yo volteo esto que tengo la tablet como al revés para mí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, recordemos que yo un espacio vectorial lo puedo definir mediante una ecuación. Esta ecuación me está representando H. O también lo puedo definir mediante una base, que en este caso a mí me interesa la base. Entonces recordemos qué es lo que hacemos. ¿De dónde resulta esta ecuación? Recordemos que cuando uno está, por ejemplo, reduciendo matrices, no sé, algo así, estamos mirando, calculando que sea un espacio generador, un conjunto generador. Uno tiene una matriz. Entonces, una de las posibles formas en que resultó esta ecuación pudo haber sido la siguiente, que yo a mí me quedó en la matriz, que esto es una columna de X, una de Y y una de Z. A mí en la matriz me puedo quedar así, 1, menos 1, 1, 0. Entonces, si uno volvía a la ecuación de esto, llegábamos a eso. Esa fue una de las formas en que esa ecuación pudo resultar. La otra pudo ser, no sé, que por aquí me quedara 0, 0, 0 y en este otro lado me quedara así. Entonces, para que ese sistema tuviese solución, se tenía que cumplir que x menos y más z tenía que ser igual a 0 y de ahí resultó ese plan. Y además que hay otras formas, pues, de que se pudo encontrar ese x menos y más z. Ahora, como yo sé que eso viene por acá de un sistema de ecuaciones, solo me quedó esa ecuación, yo debo encontrar una base que cumpla con esa restricción, que yo tengo vectores de la forma x, y, z, y cualquier vector tiene que cumplir esto de acá, que este x menos este y sumándole este z, eso me tiene que dar 0. ¿Cómo encuentro yo una base para eso? Recordemos lo que yo les enseñaba para el primer parcial, el proceso de parametrización. Es decir, que yo puedo despejar una variable y mirar cuáles son parámetros. Y dependiendo del número de parámetros, es que yo voy a tener un número de vectores en la base. Entonces aquí podríamos despejar realmente cualquiera, pero pues vamos a despejar x. Entonces si aquí despejamos x, x va a ser igual a y menos z. Y como no tenemos información ni para y ni para z, y además, vean que por acá quedan como si fuesen parámetros o variables libres, yo ya sé que, bueno, y es un parámetro o es una variable libre, y z también lo es. Y listo. Así tenemos eso. Entonces a mí me interesa hallar la forma de los vectores x, y, z que pertenecen a h. Listo. Entonces vamos a escribir eso formalmente. Entonces cualquier vector de la forma x, y, z que pertenezca a h va a tener que cumplir lo siguiente. X va a ser ¿qué? Y menos z. Entonces vamos a ponerlo acá. En la entrada de x tiene que estar y menos z. Escribo mejor. Ahora sí se ve más decente. En y es simplemente y z es simplemente z. Y ya como sabíamos, los parámetros son y y z.
Entonces, yo esto lo puedo escribir como y multiplicado por un vector. Estoy haciendo esto rápido porque pues esto se supone, deberían tenerlo claro por tema de primer parcial, pero aún así vamos a hacerlo pues de aquí así paso a paso. Y esto va a estar sumado con un vector, con z multiplicándose por el otro vector. Listo. Entonces el vector para y, ¿qué coeficientes tengo yo? Ah, bueno, acá arriba tengo una y y acá 0y. O sea que se me queda 1, 1, 0. Listo. Y luego para z, por acá tengo menos una z. En la siguiente no tengo z. Y en la última entrada tengo una z. Listo. Entonces aquí vamos. Entonces podríamos concluir lo siguiente. Vamos a bajar por acá esta otra hoja y decimos una base. Ahí ya encontramos la base. Con ese proceso de parametrización que yo hice, puedo concluir definitivamente que esos dos vectores son linealmente independientes. ¿Cuáles? Estos de acá. Si ustedes ven que les da el tiempo, pueden demostrar que esos dos vectores son linealmente independientes, pero pues no es necesario. ¿Listo? No es necesario. Sin embargo, si no creen, si tienen la duda, pueden hacerlo. Demostrar que son pues bases. Entonces, una base para H es, vamos a darle el nombre así, una base y un subíndice H. Es decir, es una base para H y va a estar formada por dos vectores. Yo siempre les recomiendo, denle nombre a los vectores. Entonces vamos a tener un vector V1 y un vector V2. ¿Listo? ¿Y quiénes van a ser los vectores? Ahora sí, pues los podemos poner. Entonces yo pongo esto así. Los vectores van a ser esos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No dejen las dudas, recuerden que este parcial es presencial y este espacio es justamente para resolver dudas. Que vayan pues reforzando los temas y así. Listo. Ya tenemos la base y ahora sí estamos listos ¿para qué? Para aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Entonces el paso 2, yo miro por acá la línea, sí, vamos por acá. 1.2, aplicar Gram-Schmidt. Ok, entonces yo siempre les recomiendo en este proceso de Gram-Schmidt hacer lo siguiente. Vamos a nombrar la base. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sea, vamos a llamar esta base una base C. C sub H. ¿Por qué le pongo el subíndice? Porque es que más adelante vamos a tener que hallar una base para quién, para el complemento ortogonal de H. Entonces, cuando sea una base para el complemento ortogonal de H, va a tener una cosita así. Pero en este caso es solo para H, entonces por eso uso como esta notación. Y si ustedes no se enredan, les recomiendo también que la usen. ¿Quién va a ser esta base C? Va a ser una base que va a tener los vectores u sub 1 y u sub 2. Esta va a ser ¿quién? Una base ortonormal, que es lo que a mí me interesa. Es una base ortonormal. ¿De quién? Del espacio H. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir quién es U sub 1 y quién es U sub 2. Yo corro esto por acá así. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde? Dos puntos. Vamos a hacer esto.
a hacer así. ¿Quién va a ser U sub 1? Este primer vector de aquí, a ver cómo lo vamos a hallar. Entonces, U sub 1, recordemos que el primer paso de Gram-Schmidt nos decía normalice el vector V1. Entonces aquí lo vamos a poner así. Entonces va a ser V1 dividido la magnitud de V1. Listo, ese va a ser U1. Y luego U sub 2, que veo que no me da el espaciecito, así. Ahora U sub 2, el segundo vector de la base ortonormal, vamos a escribir la siguiente cosa. Vamos a decir que es un vector W2. Y ya les voy a decir por qué. Va a ser un vector W2 entre la magnitud de W2. Aquí estoy ya normalizando. Y ahora sí, ustedes me preguntarán, Karen, ¿quién es W2? W2 entonces va a ser el vector V2 menos la proyección de quién, de SV2 sobre U sub 1. Y yo les escribo de esta manera porque es que uno en este Gram-Schmidt hace muchos cálculos. Y para que no confundan las cosas, vamos a usar esta notación. Entonces yo ya sé que, bueno, U1 va a ser el final, U2 va a ser el final de la base ortonormal. ¿Y cómo hallo 1? De esta forma. Y U sub 2, un W2 dividido su magnitud, y W2 va a ser esto. Ya con esas partes así bien diferenciadas, vamos a poder hacer las cosas en orden y tener pues ahí como limpio en el papel. Ahora sí, primer paso de Gram-Schmidt. Vamos a calcular este primer vector. Listo. Entonces esto podemos decir que es 1.2.1. Vamos a usar pues numeración así, para que nos quede bien bonito. Entonces el paso aquí va a ser calcular. Vamos a calcular el vector U sub 1. Listo. Acá tenemos esta fórmula. ¿Quién me falta? V1, recordemos que es este de acá. Vea, yo les pongo aquí. Este es V1. Pero sin embargo, vean que yo les dejé eso acá. V1, V2. Vamos a señalarlo aquí. V1, V2. Listo. A mí me falta conocer la magnitud de V1, así que vamos a calcularlo. Es la magnitud de V1. Recordemos que la magnitud se define como la raíz de la suma de los componentes del vector al cuadrado. V1, ¿quién es? Vean que V1 tiene 1, 1 y 0. Entonces, dentro de la raíz va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Así, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Voy a ponerla pues para que sepan que es de todo el vector. Vamos a desagrupar. Ahora sí. Entonces, eso nos queda, pues 1 al cuadrado 1 más 1 son 2. Es decir, que el resultado de esto es raíz de 2. Y hasta ahí pues nos queda. Aquí va a ser muy común trabajar con raíces. Listo. Ahora sí, calculamos a quién. A U sub 1. Bueno, una cosita es que esto lo podemos dejar así o escribirlo como 1 sobre esta magnitud, pues porque recordemos que no existe como tal la operación de dividir un vector entre algo, pero sí esto, es como 1 sobre la magnitud y eso lo multiplico por V1, es decir, multiplicación por escalar, una multiplicación por un escalar, eso sí existe. Listo, entonces el vector U sub 1 va a ser igual a esto de por acá, y eso va a ser igual a ¿quién? 1 sobre la magnitud nos dio raíz de 2 y eso está multiplicado por el vector V1, este de acá.
Vamos a ponerlo. Listo. Bien, bien, bien. Y resulta que ustedes lo pueden dejar así o pueden simplemente pues multiplicar esas cosas. Si ustedes meten a calculadora 1 sobre raíz de 2, eso se los va a racionalizar. Entonces ustedes, eso ya es decisión personal, decidir si usarlos racionalizados o así. 1 sobre raíz de 2. Ustedes pueden tener 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Por si calculan ustedes la raíz en su calculadora directamente y luego hacen esto, que sepan que les va a salir este resultado o les va a salir 2, perdón, raíz de 2 sobre 2. Esta parte acá, pues, si ustedes meten esto a la calculadora, les va a dar esto. Pero aquí vamos a trabajarlo así porque como es parcial presencial, ustedes van a hacer todo manualmente. O sea que esto acá queda 1 sobre raíz de 2. Y lo mismo lo que sigue, 1 sobre raíz de 2. Y en la última entrada nos queda 0. Y recordemos pues que ese es el vector u sub 1. Y listo, ya terminamos el primer paso de Gram-Schmidt. Lo que sigue es que vamos a calcular al vector W2. Ese va a ser el siguiente paso. El W2 es como un intermedio, listo. Como les expliqué, para que dejemos los cálculos lo más sencillo posible. Entonces, el punto que sigue es el 1.2.2. Es 1.2.2 y es calcular aquí en la W2. Listo. ¿Quién es W2? Acá tenemos la fórmula. Vamos a pegarlo por acá. Y listo. Entonces, vamos a desglosar esto y vamos a decir W2 va a ser igual a V2 y vamos a desglosar esa fórmula de la proyección. Entonces, la proyección de un vector sobre otro, sabiendo que el vector de aquí ya es ortonormal, la fórmula nos queda así. Nos queda V2 aquí menos. El V2, a ver aquí, V2 por U sub 1 y afuera nos queda U sub 1. Y en teoría, muchachos, esto era algo así, U sub 1 al cuadrado. Y recordemos que como la magnitud de U1 es un vector unitario, la magnitud es 1, aquí es como dividir por 1. Entonces, por eso no lo vamos a estar usando. Simplemente nos queda así. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a hacer esos cálculos. Por ahora no voy a poner V2 porque eso uno lo usa ya por allá al final. Por lo que vamos a hacer esto así. Vamos a trabajar lo que hay en el paréntesis. Vamos a ponerlo así más bien. Es el vector V2. El vector V2 es el segundo que hay aquí en la base. Entonces está aquí. Y nos dice, haga producto punto con quién, con U sub 1. Y aquí viene otra recomendación de mi parte. Y es que en lugar de usar esto, para evitar que estén multiplicando, que menos 1 por 1 sobre raíz de 2, 0 por esto, pues aquí tenemos números fáciles. De pronto, en otro ejercicio los números son más complicados, entonces no usen este vector así. Vamos a llevarnos este acá. Este ante la raíz lo estoy dejando por fuera, es decir, antes de multiplicarlo. Matemáticamente esto es correcto para que no, pues, no se preocupen por eso. Entonces aquí vamos a aplicar esto. Y por fuera está multiplicando un sub 1, pero todavía no lo vamos a usar. Entonces simplemente vamos a darle aquí, multiplicado por un sub 1. Agregamos una hojita. Y bueno, ¿qué va a pasar? Entonces W va a ser igual a V2
menos eso de ahí. Y nosotros vamos a sacar esto es un escalar, un número real, lo podemos sacar y simplemente hacer el producto punto de estas dos cosas. Pues voy a hacer el paso intermedio de simplemente sacarlo. Como aquí vean, esto está multiplicándose con esto y con esto. El orden de los factores acá no nos va a alterar el producto. Entonces yo esto lo puedo dejar dentro del paréntesis o aquí justo al inicio del paréntesis. Esto para efectos pues de que sea más sencillo el producto. Yo lo voy a hacer aquí así, pero ustedes pues en el cuaderno se pueden obviar este paso. Esto es por si alguien va a revisar las notas o, o está viendo la grabación, sepa pues lo que pasó. Simplemente sacamos el escalar para afuera y ahora sí vean que nos queda una multiplicación sencilla. Entonces W2 va a ser igual a V2 menos 1 sobre raíz de 2 por, y ahora sí muchachos, recordemos cómo se hacía el producto punto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo multiplicamos dos vectores? Eso, se multiplica. Eso, entonces se multiplica menos 1 por 1, más 0 por 1, más 1 por 0. Entonces ven que aquí nos queda simplemente menos 1 por 1, menos 1. Y ya acá queda más 0, más 0. Yo escribo eso acá de forma rápida. Entonces menos 1 por 1, menos 1, más 0, más 0. Y por fuera, no se les olvide, tenemos a u sub 1. Que para no estar cargando sus vectores, por eso por el momento solo los dejamos con el nombre. Y ahora sí, seguimos. Este paso que yo hice aquí también fue opcional. Pueden simplemente poner el resultado directo del producto de los vectores. Entonces aquí queda multiplicado por menos 1 y afuera multiplicado por u sub 1. Entonces ahora sí, ustedes pueden. Tengo menos 1 sobre raíz de 2 por menos 1. Eso les queda positivo. Les queda W2 igual a V2 más 1 sobre raíz de 2 multiplicada por u sub 1. Listo. Nunca se les olvide el u sub 1. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que se les faltó el u sub 1 cuando, por ejemplo, llegan a esto, que el vector sumándose con un escalar. Ahí pues se dan cuenta que lo que les falta es que no han puesto el u sub 1. Ahora sí, vamos a traer u sub 1 de nuevo. Entonces W2 va a ser igual a V2 más 1 sobre raíz de 2 por u sub 1. Y u sub 1, vamos a llevarnos otra vez esta parte. Llevamos eso. Y para que sepamos quién es, voy a ponerlo así, de esta manera. Entonces vean que aquí queda pues multiplicándose esas dos constantes por ese vector. Listo. Ahora sí, si ustedes meten en la calculadora 1 sobre raíz de 2, yo lo estoy haciendo con mi calculadora, por 1 sobre raíz de 2, el resultado va a ser 1/2. Listo. Entonces, V2 más 1/2 de ese vector que nos quedó ahí. No me lo llevo. Yo lo bajo un poco. Listo. Así vamos. Les queda 1/2 por ese vector. Y ahora sí, podemos poner el V2. Ya creo que lo vamos a poder operar. V2, V2 es este.
menos 1, 0, 1, más, vamos a ver más quién, entonces vamos a multiplicar 1/2 por 1, eso da 1/2. Y luego 1/2 por 1, otra vez 1/2. Y 1/2 por 0, simplemente 0. Y ahora sí, sabemos quién va a ser W2. W2 va a ser igual a, entonces, vamos a ver aquí, menos 1 más 1/2. Eso nos da menos 1/2. Menos 1/2. Luego 0 más 1/2, eso da 1/2 positivo. Y luego 1 más 0 nos da 1. Bueno, muchachos, llegamos a este resultado que W2 es menos 1/2, 1/2, 1. Listo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso por acá, ya tenemos a U sub 1, ya tenemos a W2. Y para completar la base nos falta calcular U sub 2, que U sub 2 es eso. Listo. Bueno, aquí aplicaría lo mismo, que esto es 1 sobre la magnitud de W2 multiplicado por W2. Ahora sí, entonces vamos a calcular a U sub 2. Entonces, eso va a ser 1.2.3. Yo hago la rayita por acá, sí. Ahora sí. 1.2.3. Calcular. ¿A quién? A U sub 2. Y de nuevo, U sub 2 va a ser igual a 1 sobre la magnitud de W2 por W2. Y van que haciéndolo de esta manera, Gran Smith, creería yo, ya no está tan feo. Es 1 sobre, bueno, magnitud de W2, nos falta calcularlo. Entonces vamos a correr esto por acá un momentico. Entonces, la magnitud de W2 va a ser igual a la raíz de W es este. Entonces en la raíz va a quedar menos 1/2 al cuadrado. Entonces queda menos 1/2 al cuadrado más el otro elemento del vector es 1/2, también al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Listo? Esa es la magnitud de W2. Vamos a extender esta raíz. Y ahora sí, yo voy haciendo esto en la calculadora. Si alguien obtiene el resultado antes que yo, porfa me dice. Esto nos queda la raíz de menos 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado más 1. A mí me da, esto nos va a quedar así. Si ustedes lo están haciendo a mano, pues ustedes aquí contando literalmente que 1/4 más 1/4 más 1. Si ustedes hacen eso les va a quedar de la siguiente manera. La raíz de 3/2. Listo. Y si ustedes no meten esa calculadora, ustedes van a tener eso como raíz de 3 sobre, pues simplemente reparten la raíz sobre raíz de 2. Y eso da raíz de 6 sobre 2. ¿Les dio esto mismo? Raíz de 3. Sí, raíz de 6 sobre 2. Esa es la magnitud. Ahora sí, continuemos por acá.
es quién va a ser U2. U sub 2 va a ser 1 sobre la magnitud de W2. Y eso es, vamos a trabajar con este. 1 sobre raíz de 6 sobre 2. Entonces acá, ustedes aplican carita feliz. Este 1 sobre 1, por W2. Y eso les queda, bueno, 1 por 2, eso da 2. Y luego, 1 por raíz de 6, eso da raíz de 6. Entonces aquí nos queda así. Listo. Raíz de 6. Y ahora sí, a ver quién es W2. W2 es este vector. Y vamos a ponerlo acá. Está aquí multiplicándose. Y ahora sí, esto va a ser igual a... Bueno, la primera entrada va a ser 2 sobre raíz de 6 por menos 1 sobre 2. Y mi calculadora me dice que eso es menos raíz de 6 sobre 6. Listo. Menos raíz de 6 sobre 6. 2 sobre raíz de 6 por menos un medio. Sí. Y luego, pues, por un medio positivo, sería esto mismo, solo que positivo. Y luego, 2 sobre raíz de 6 por 1. Lo voy a meter en la calculadora porque es que aquí ya está, pues, sin raíz en el denominador. Entonces, para que nos quede igual, 2 sobre raíz de 6 por 1. Eso nos da raíz de 6 sobre 3. Y listo, ya tenemos a U sub 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces por acá, ahora sí, podemos concluir. Por tanto, recuerden que por tanto son estos tres punticos. C sub h, que ese fue el nombre que le dimos al inicial, que C sub h que está formado por los vectores U sub 1, U sub 2, va a ser igual a, es U sub 1. U sub 1 lo calculamos aquí. Si ustedes quieren que no les quede raíz en el denominador, simplemente ¿qué van a hacer? Van a racionalizar 1 sobre raíz de 2. Si ustedes meten 1 sobre raíz de 2 en la calculadora, eso les va a dar raíz de 2 sobre 2. Listo. Pero es opcional, ustedes verán. Si no tienen la calculadora, simplemente lo dejan aquí así. Pero como el otro ya quedó sin raíz en el denominador, por eso vamos a usarlo de esta manera. Entonces, U sub 1, que va a ser este vector, U sub 1, ser este, y luego U sub 2 es este de acá. Listo. Y esta, recordemos, es la base ortonormal que estamos buscando. Yo le pongo acá igual a U sub 2. Y como yo sé que el proceso me quedó bien. Una forma de comprobarlo, primero mirando que los vectores sean unitarios. Y si ustedes meten a la calculadora raíz de, o sea, una cosa así gigante, raíz de. Entonces, la primera entrada, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más esto mismo, más 0 al cuadrado. Si ustedes hacen este proceso, eso les va a dar igual a 1. Y lo mismo para este otro. Y el producto punto tiene que ser 0. Entonces vamos a verificar, muchachos, el producto punto. Entonces, recordemos, vamos a hacer aquí como una mini prueba. Entonces, la prueba de esto va a ser, entonces vamos a decir,
U sub 1 por U sub 2. Eso tiene que ser, ¿qué? Igual a 0 porque tienen que ser ortogonales. Entonces vamos a multiplicar. Nos queda raíz de 2. Esta expresión, raíz de 2 sobre 2 por menos raíz de 6 sobre 6. Era que así, que esto nos quepa. Así, raíz de 6 sobre 6. Listo, entonces esta por esta. Luego esto, o sea, raíz de 2 sobre 2. Aquí esto es una suma. ¿Por qué? Por lo que sigue, raíz de 6 sobre 6, o sea, esto mismo sin el signo negativo. Ya se lo quito. Y a eso le sumamos 0 que multiplica a raíz de 6 sobre 3. Entonces, cuéntenme, ¿eso da 0 o no da 0? Así, simple vista. ¿Verdad que sí da 0? Vean que acá, eso tiene, esto y esto son lo mismo, solo que esto es negativo. Entonces, lo que sea que dé esto, menos esto va a dar 0. Y esto aquí multiplicado por 0 da 0. Y efectivamente eso es 0. Entonces, yo puedo concluir. Por tanto, U sub 1 es ortogonal a U sub 2. Y hagan ustedes la prueba, comprobar que son unitarios, pero pues no tiene chiste porque lo último que se hace aquí es mirar, normalizarlos, ¿verdad? Entonces no tiene chiste pues como comprobar que tengan norma 1, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, listo. Entonces, preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieren repasar de este ejercicio? Listo, esa es la idea. Yo por acá estoy grabando. Sí, yo estoy grabando. Espero y aspiro que la grabación quede legible. Yo se las comparto, si queda bien, ¿listo? Entonces, ya terminamos el primer punto. Ahora lo siguiente que nos piden es hallar una base para el complemento ortogonal de H. Entonces vamos a hacer ese punto, el punto 2. Yo borro estas rayas por acá de guía. Ok, es el punto 2. Bueno, simplemente vamos a hallar una base para H complemento, H ortogonal. Y ya si ustedes quieren, la ortonormalizan para que practiquen gran snitch. Pero simplemente vamos a hallar una base normalita. Que esto es lo nuevo, por así decirlo. Hallar la base para el complemento ortogonal de un espacio vectorial. Y bueno, resulta que por definición, el complemento ortogonal de un espacio vectorial H se define como el espacio nulo de una matriz A transpuesta. No vayan a confundir, por favor, nunca jamás el símbolo de ortogonalidad con el símbolo de matriz transpuesta. Listo. Son muy parecidos. Es una T al revés el de ortogonal y el de transpuesta una T. No, por favor, no los confundan. Listo. Entonces, el complemento ortogonal se define como un espacio nulo de una matriz transpuesta. Entonces, ahora mi siguiente pregunta es, ¿quién es A? A es la matriz. Vengan, para yo no escribir esto, yo este ejercicio lo debo tener acá. Aquí está. Sí. Vean, A es la matriz cuyas columnas son los vectores de una base de H. Yo me llevo este textico, que si no, nos llevamos media hora yo escribiéndolo. Vean, A es la matriz cuyas columnas son los vectores de una base
de H. Y la base para H, recordemos que eso fue lo primero que hicimos. Véanla por acá. Recordemos que una base para H es B sub H formada por los vectores V1 y V2. Vamos a pegarlo otra vez por acá. Y ahora sí, ¿qué nos queda por hacer? Primero, formar la matriz A. Listo. Entonces, A va a ser igual ¿a quién? Dice, cuyas columnas son los vectores de una base. Entonces vamos a formar la matriz A y poniendo los vectores de la base como columnas. Entonces vea que simplemente nos queda la matriz 1 menos 1, 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Pero me pide que sea de la matriz A transpuesta, ya que el siguiente paso es transponer la matriz. Entonces, vamos a poner esta matriz A por acá. Y luego A transpuesta va a ser igual a, entonces como hay dos columnas, esta matriz va a tener dos filas. Y como hay tres filas, esto va a tener tres columnas. Simplemente es cambiar filas por columnas. Entonces, este 1 menos 1 va a convertir en esta fila. Luego, esa columna, perdón. Luego la fila 1, 0 se convierte en ¿quién? En la columna 1, 0 y la fila 0, 1 se convierte en la columna 0, 1. Listo, vamos a ponerlo aquí así. Yo copio y pego esto antes. Listo. Aquí subrayado, 1 menos 1 se convierte en esto, 1, 0 en esta y 0, 1 en esto. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Vean que nos dice el espacio nulo de la matriz A transpuesta. Y ahora sí, recordemos, bueno, escribamos todo. Complemento ortogonal de H va a ser igual a N espacio nulo de A transpuesta y eso va a ser igual a, recordemos cómo se halla el espacio nulo de una matriz. Eso fue los primeros ejercicios que resolvimos para este parcial y es la solución de la matriz de interés, en este caso A transpuesta, multiplicado por un vector X igual 0. Es decir, la solución de un sistema de ecuaciones lineales igualado a 0. ¿Y esto es equivalente a quién? Bueno, ya conocemos la matriz A transpuesta, esto de acá, lo traigo por aquí, multiplicado por X, y el vector X es un vector de incógnitas. Aquí estamos trabajando con vectores de la forma X, Y, Z. Vamos a usar simplemente un vector X, Y, Z. O ustedes pueden poner X1, X2, X3, como prefieran. A, B, C, C1, C2, C3. Y bueno, entonces esto es igual a, como tenemos dos filas, entonces el vector de resultados es de 2 entradas. Es igualado a 0, 0. Y bueno, ya pues saben que uno aquí saca las ecuaciones, multiplica fila por columna, salen dos ecuaciones y luego arma la matriz aumentada. Es decir, esto de aquí lo aumentan al vector de resultados y pues al otro lado tenemos 0, 0. ¿Y qué falta ahora? Aplicar operaciones elementales que pues por cuestiones de tiempo vamos a obviar ese paso. Yo les voy a poner el resultado. Bueno. Y según lo que tengo yo por acá, después de aplicar Gauss-Jordan, tenemos que esto nos queda 1, 0, 0, 1. Vean que aquí ya nos queda una especie de identidad. Y luego acá queda por aquí menos 1 y 1. Y ustedes me podrían decir, Karen, pero yo con este 1 puedo eliminar este menos 1.
Sí, pero al hacer eso, entonces con este uno afectan este cero. Entonces ven que ahí ya no hay más nada que hacer. Esa es como que la forma irreducible ya. Y ahora sí, volvemos, es necesario volver a las ecuaciones. Recordemos una columna de X, una columna de Y, una columna de Z. Por tanto, esto nos queda así. Nos queda X menos Z igual a 0. X menos Z igual a 0. Y por aquí en la segunda tenemos una Y y una Z. Eso queda Y más Z igual 0. Listo. ¿Y qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Lo de siempre, parametrizar y hallar la base. Por lo tanto, a ver, ver que aquí se evidencia fácilmente quién es el parámetro. ¿Cómo así? Vean, yo puedo decir X va a ser igual a Z y Y también va a ser igual a Z. Y no tenemos información para Z, por tanto Z, acá es menos Z, mucho cuidado con los signos. Y ya Z es el parámetro, variable libre, entonces puede tomar cualquier valor. Listo. Ahora sí, entonces, ¿qué nos falta? Mirar la forma de los vectores X, Y, Z que pertenecen al complemento ortogonal de H. Entonces, eso lo escribimos así. X, Y, Z va a ser igual a... Vean lo que pasa. Entonces, X es igual a Z. A ver aquí Z. Y es igual a menos Z. Z es Z. Y esto va a ser igual aquí en la Z multiplicado por el vector de coeficientes. Entonces acá tenemos 1, menos 1 y 1. Solo nos queda un vector. Ahora sí, podemos concluir que una base para el complemento ortogonal de H es ¿quién? El espacio generado por este vector. Este vector es una base. Todo vector no nulo es linealmente independiente. Esa es una definición del parcial 1 que tenemos que recordar. Ahora sí, es una base para el complemento ortogonal de H va a ser igual a, vamos a darle un nombre a ese vector, va a ser el vector W y va a ser igual a ver por aquí, esto. Y si ustedes les dicen hallar una base ortonormal para el complemento ortogonal, pues como hay un solo vector, lo único que les faltaría hacer entonces es normalizar esto y ya. Ustedes aplican la norma W y de ahí tienen un vector normal. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Recuerden que lo que hicimos fue hallar una base para el complemento ortogonal de H. Listo, excelente. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta esto. Listo. El punto 3 que nos dice hallar los vectores P y Q tales que P pertenece a H y Q pertenece al complemento ortogonal de H. Bueno, disculpen ahí. ¿Y para qué me va a servir P y Q? Para yo escribir a V como la suma de esos dos. Listo. Entonces vamos para el punto 3. Entonces, P pertenece a H, un Q que pertenece al complemento ortogonal de H, tales que V se puede escribir como la suma de P más Q. Ese es el objetivo de este punto del ejercicio.
Ok, ahora sí, esto tenemos que tener en cuenta lo que yo les decía. Para yo escribir un vector v que no pertenece a un espacio vectorial, tengo que hallar dos vectores, uno que pertenezca al espacio y otro que pertenezca al complemento ortogonal del espacio. Y la forma de hallar estos vectores, la fórmula de esto, va a ser calcular unas proyecciones. ¿Listo? Entonces va a ser la proyección de P sobre H y la proyección de Q sobre el complemento ortogonal de H. Recordemos que la fórmula de la proyección, lo ideal es usarla usando una base ortonormal. En este caso sería muy fácil hallar una base ortonormal, pero puede que en un caso tengamos varios vectores y gran switch se nos vuelva inmenso. Así que para eso vamos a hacer un simple despejo. Vamos a partir de lo siguiente. Yo sé que a V lo puedo escribir como P más Q. ¿Listo? Además de eso, yo sé lo siguiente, que P lo puedo escribir como la proyección de quién, del vector V sobre el espacio vectorial H. Listo. Y Q, bueno, simplemente voy a escribir la fórmula para que la conozcan, por si quieren hacerlo también. Recuerden que los vectores son únicos, entonces sin importar la forma en que los hallen, deberían encontrar los mismos. Entonces Q es la proyección de V sobre el complemento ortogonal de H, es decir, sobre esto. ¿Listo? Pero resulta que yo puedo simplemente decir, ah, no, si yo a V le resto P, ahí estoy obteniendo a Q. Entonces vean que si el V es el vector que a ustedes le dan. Entonces ustedes pueden simplemente, como ya tienen una base ortonormal de H, hallan esta proyección y para evitarse de calcular esta otra proyección, simplemente no usaré esta forma, que Q va a ser igual a V menos P. Y eso sí o sí les tiene que dar. Entonces ahora sí, cuando vamos a calcular, eso aquí en 3.1, voy a calcular P. Entonces, P es igual a la proyección de V sobre H. Y recordemos que antes de yo aplicar o de hallar la proyección de un vector sobre un espacio vectorial, tengo que asegurarme que el vector no pertenece al espacio. Es decir, vamos a hacer esto. Entonces verifico. Eso es como un subpunto acá, vamos a hacerlo así, 3.1.1. Verificar que V no pertenece a H. ¿Y cómo hacemos eso? Sabemos lo siguiente, tenemos la siguiente información. V es un vector de R3, es un vector de R3 y los vectores de R3 tienen la forma X, Y, Z. Listo. Y en específico, V es el vector que nos dieron por acá. Está en el enunciado. 1 menos 1, 2. Y vamos a decir lo siguiente. V pertenece a H. Vamos a hacer como una especie de reducción al absurdo. V pertenece a H, sí, solo sí. ¿Cuál es la condición? Un vector pertenece a H, sí, solo sí. Se cumple que X menos Y más Z es igual a 0. Recordemos que esta es la fórmula que tenemos acá. Yo se las muestro. Esto, vean. Esta definición nos dice, los vectores de la forma X, Y, Z de R3 pertenecen a H siempre y cuando cumplan que X menos Y más Z es igual a 0. Entonces vamos a usar esto para determinar que V
no pertenece a H. Ahora sí, entonces, a ver, ¿quién es X? X es 1, Y es -1, Z es 2. Entonces, X, 1, Y, entonces X menos y es -1. Sí. Y a esto le sumo Z y Z es 2. Igual a 0. Entonces, ven aquí, 1 menos 1, 1 menos -1. Entonces, menos por menos da más. Entonces, nos queda 1 más 1 más 2. Y esto, vean que aquí hay una contradicción. 4 es diferente de 0. Y como no se cumple, pues yo puedo concluir, por tanto, V no pertenece a H. ¿Por qué? Porque no cumple la condición, no cumple la ecuación de pertenencia. Bien, ahora sí, simplemente puedo calcular la proyección. Pues vamos a escribir por aquí 3.1.2, directamente calcular AP. Listo. Entonces vamos a llevarnos esto. Agreguemos una hojita. P es igual a la proyección de V sobre el vector H, sobre el espacio H, perdón. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la proyección de un vector sobre un espacio vectorial? Eso nos decía. Bueno, eso va a ser, el vector que yo estoy proyectando va a ser V. Entonces lo multiplico por el primer vector de la base. Recordemos que estamos trabajando con una base ortonormal. Entonces el primer vector es U sub 1 y por fuera U sub 1. Más V, perdón, por U sub 2 y por fuera U sub 2. Listo. Y esta fórmula, recordemos pues que estamos trabajando con los vectores de la base C sub H, base ortonormal de H. Les dejo la notica. Y bueno, entonces, para calcular eso solo tenemos que traernos ese poco de vectores. El vector V es 1 menos 1, 2. Así que vamos a ponerlo. Entonces, esto es V multiplicado por U sub 1. Y aquí otra vez, lo que yo les decía, pueden usar este vector aquí con estas raíces o pueden usar este sin multiplicarse. Vamos a usar este para hacernos la vida un poquito más fácil. Sí. Y por fuera eso está multiplicado por U sub 1 también. Vamos a ponerlo. U sub 1. Y a eso le sumamos el mismo V, 1 menos 1, 2, multiplicado por U sub 2. Ahora sí, vamos a traernos a U sub 2. A ver, U sub 2 lo calculamos por acá. Y tenemos esto aquí así. Vamos a llevarnos esta parte. U sub 2. Yo pongo los puntos de multiplicación así. Ahora sí. Y recordemos, por fuera está multiplicado por ¿quién? Por U sub 2. Y listo. Pues ahora sí. Les tenemos que P va a ser igual a, saquemos la raíz. Esto 1 sobre raíz de 2. Y vamos a poner esa multiplicación.
Entonces tenemos, eso es 1 por 1, es decir, 1 por 1 y luego menos 1 por 1, es decir, 1 por 1 más menos 1 por 1 más 2 por 0. Esto es 2 por 0 y el resultado de eso es 0. Listo. Y recordemos que por fuera sigue u sub 1, aunque bueno, en este caso como hay user, ya este término se nos va. Siguiente, más, y sacamos este 2 sobre raíz de 6. Y ahora sí, aquí hacemos 1 por menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre 2, perdón, es menos 1 sobre 2, más menos 1 por 1/2, más 2 por 1. Yo rectifico en mi calculadora. 1 por menos 1/2, más menos 1 por 1/2, más 2 por 1. Y eso me dice que es 1. Tenemos mucha suerte hoy con los números. Entonces, esto es 1. ¿Y eso que multiplica a quién? A un sub 2. Listo. Entonces, este término acá se nos va a 0. Un poco más delgado. Así. Eso es un 0. Y ahora P va a ser el resultado de esta parte de acá. Bueno, ya podemos quitar este 1. Entonces sería 2 sobre raíz de 6 por U2. Bueno, yo creo que hoy nos pasamos de las 5:30, pero ya casi terminamos. U sub 2, U sub 2. U sub 2 es este vector. Y vamos a ponerlo por acá. Listo. Mira, yo lo pongo aquí sin un solo color. Ahora sí. Ahora, ¿qué nos da 2 sobre raíz de 6 por 2 sobre raíz de 6? Mi calculadora dice que eso es 2 tercios. 2 tercios por este vector de por acá. Vamos a ponerlo en negro. Y por tanto, el P va a ser igual a... Vamos a hacer el cálculo. 2 tercios por menos 1/2. Eso es menos 1/3. Vamos a ponerlo acá. Menos 1/3. Siguiente, 2 tercios por 1/2. Entonces eso nos da 1/3 positivo. Y 2 tercios por 1 nos da 2 tercios. Entonces ya obtuvimos al vector P. Listo. Recordemos que es simplemente la proyección de V sobre H. Siguiente. Lo que sigue es calcular Q. Y como les decía, lo pueden calcular con esta fórmula de la proyección o lo pueden calcular de esta manera. Para evitar hacer más proyecciones, vamos a hacerlo así de la forma simple. Entonces vamos a calcular Q. Este es punto 2, calcular el vector Q. Vamos a escribirlo así. Q es igual a V menos P. Y luego Q es igual a V. V es este vector. 1, menos 1, 2.
Bueno, va a tocar agregar una hojita. Esto de aquí así. Y hay que restarle el vector P. Y P es el vector que calculamos hace un minuto. Ok, simplemente es hacer esa resta. Esto es igual a, ahora sí, 1 menos 1/3. Eso nos da 4/3. Sí, menos por menos da más, entonces 1 más 1/3. Mi calculadora dice que es 4/3. Luego, menos 1 menos 1/3 da menos 4/3. Siguiente, 2 más 2/3, eso nos da 8/3. Listo. Ahora sí, ya hallamos a Q. Y de ejercicio, se los voy a dejar, van a hallar a Q de la siguiente forma. A la proyección de V sobre el complemento ortogonal. Simplemente usen la fórmula de proyección de vector sobre espacio vectorial y usen la base que ya calculamos para el complemento ortogonal. Si quieren, pues dividen por la magnitud o hacen una base ortonormal con la base que ya hallamos para esto. Listo. Y eso, ese vector les tiene que dar este mismo, porque el vector Q y el vector P son únicos. Entonces, si ustedes quieren ver que esto les quedó bien, ustedes hacen prueba. Es la prueba es que V, el objetivo era escribirlo como la suma de dos vectores P y Q. Entonces V va a ser igual a, bueno, V ya lo conocemos. Es como para hacer una comparación. 1 menos 1, 2 es lo mismo que tener a P, y P es este vector de acá, menos 1/3, 1/3, 2/3, y le sumo el vector Q. Y el vector Q es este de por acá. Y vean que si ustedes hacen 4/3 menos 1/3, entonces queda 4 menos 1, 3. 3 sobre 3, eso les da 1. Ahí está bien. O aquí lo mismo, menos 4 más 1, menos 3. Menos 3 dividido 3 da menos 1. Y aquí 8/3 y a eso le suman 2/3. ¿Ven? Venga muchachos, que aquí algo que no cuadra. 8/3 más 2/3, eso es igual a 10 sobre 3 y eso no es 2. Vengan yo, ¿qué pasó acá? 2 más 2/3. Es que es 2 menos 2/3. Error mío. 2 menos 2/3, eso es la mitad, 4/3. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí, si eso es 4/3, de aquí es 4. Y ahora sí, vean que ahora sí, sí nos da. Esa es la importancia de hacer esta pruebita, que ustedes vean que hicieron las cosas bien. Entonces queda 2/3 más 4/3, es 4 más 2, 6. Y 6 sobre 3 es igual a 2, porque 2 por 3 es 6. Listo. Ahora sí, muchachos, todo very good. ¿Listo? Y hasta aquí pues termina el gran ejercicio del día de hoy. Cuéntenme. ¿Dudas, preguntas? Sí o sí o sí les va a salir algo de Gran Smith, de alguna forma. Eso, mínimos cuadrados y este tema
y cambio de base. Eso les debe salir un ejercicio de cada uno. Eso. Venga, yo simplemente les voy a mostrar un parcial para que vean que no estamos mintiendo, para que sepan más o menos qué tipo de ejercicios van a repasar. Eso lo tengo aquí. A ver, ciencias básicas, álgebra lineal, ciencias y parciales, parcial 2. Vamos a ver, por ejemplo, este. Vean, eso recuerden que en los parciales presenciales hay muchos de verdadero y falso. Y vean, por ejemplo, miren este ejercicio, sea z igual a esto. Encuentre la proyección ortogonal de z sobre w y w es este espacio vectorial. Y encuentren también la descomposición ortogonal. Cuando les hablen de descomposición ortogonal, es simplemente escribir a z como p más q. ¿Listo? Esta es otra forma de decirlo. Descomposición ortogonal es escribir un vector como la suma de 2. Y ya pues, en este caso, P pertenecería a ¿dónde? A W y Q pertenecería al complemento ortogonal de W. Listo. Entonces vean que aquí no me están diciendo explícitamente calcule una base ortonormal, sino pues que le están pidiendo la proyección ortogonal. Entonces tienen la opción primero de hallar una base para esto y luego aplicar la fórmula de la proyección. Y ahí sí, pues, si la base no es ortonormal, recuerden dividir por la magnitud. Y si la base es ortonormal, pues no tienen que dividir por magnitud porque la magnitud va a ser 1. Listo, siguiente. Van por acá hay otro, sea W igual a tal. Hay una base para complemento ortogonal. Esto también se los expliqué hoy. ¿Cómo hallar la base para el complemento ortogonal? Simplemente sería que hallar una base cualquiera, armar una matriz A, hallarle la transpuesta y a eso hallarle el espacio nulo. Probablemente a ustedes no les digan hallar el espacio nulo de la matriz A, sino que les van a decir hay una base para el complemento ortogonal de W. ¿Por qué? Porque pues una base para esto va a ser igual a un espacio nulo. Entonces, hay muchas formas de preguntarle, vean, no pueden decir, pueden que les digan, halle el espacio nulo de transmatriz o pueden decirlo de esta forma, por la definición. Entonces, tengan muy clara la definición de cómo hallar una base para el complemento ortogonal de un espacio vectorial, porque eso implica un espacio nulo y es posible que les evalúen el espacio nulo de esta manera. Siguiente, por ejemplo, que otro ejercicio, sean B y sean C, bases de P2, encuentra una matriz de cambio de base. Ese es el tema que vimos el lunes pasado. Y luego, vean, un mínimos cuadrados, también les va a salir, va a ser algo así. Tienen que aprender a calcular, pues, mínimos cuadrados usando una recta o como mucho usando una parábola. Estudiense esos dos casos. Aunque por acá dicen un modelo exponencial. Entonces serían para que estudien esos tres. Usando uno lineal, uno cuadrático o exponencial. Esos tres pueden salir. Uno de esos tres les puede salir. Y vamos a ver qué más hay. Listo, eso sería todo un parcial. Entonces yo se los voy a enviar para que intenten resolverlo. Ya saben, cualquier cosita, pregunta cuando estén resolviendo, me pueden escribir por el grupo.